Hola, en este video te voy a mostrar cómo tejer la boina Usagi. Esta es una boina muy hermosa con orejas de conejo. Esta boina se teje desde abajo hacia arriba y tiene hartas partes diferentes. Comienzas con una pretina en punto elástico, después se teje un bordecito en punto encaje, después se hacen aumentos y se teje la base de la boina, después se hacen disminuciones hasta cerrar la boina. Una vez que está cerrada la boina, se levantan puntos y se teje este borde encaje para formar este corazoncito. Después se le agrega este lacito y puedes terminar tu boina aquí o puedes agregar las orejas de conejo, que se tejen dos iguales desde abajo hacia arriba y se terminan con otro borde en punto encaje. Vas a necesitar un cable de 80 centímetros, palillos de grosor 3 y 3,5 milímetros, un crochet pequeño, hilado de descarte, tijeras, una aguja de lana y un marcador de puntos. Para la base de la boina voy a estar utilizando esta merino de revés derecho. Vas a necesitar entre 2 a 3 ovillos dependiendo del tamaño que estés tejiendo. Y para los bordes y el lacito voy a estar usando Ingenua de Katia. Vas a necesitar un ovillo de esta. Si es que necesitas hacer cambios de material, asegúrate de que el hilado que estés usando como base tenga al menos 174 metros en 50 gramos. Esto vendría siendo un grosor Sport. También asegúrate siempre de tejer tu muestra. En el patrón te indicará cuántos puntos y vueltas necesitas tener en tu muestra. En el caso de que necesites cambiar este hilado, asegúrate de que sea un hilado tipo lace, que sea bastante delgado para que se vea bien el punto encaje. En este caso, este material trae 140 metros en 50 gramos, lo cual es un poco más grueso que la mayoría de hilados de grosor lace. Así que en vez de guiarte por la cantidad de metros, te recomiendo que busques un hilado que sirva para tejer punto encaje. Con la técnica de hebra larga, urde 90 puntos. Asegúrate de dejar una separación entre un punto y otro. Urde un punto adicional para unir en redondo. Lleva todos tus puntos al cable y divide todos tus puntos a la mitad, dejando el punto que sobre hacia el lado derecho. Cuando tengas separados tus puntos, vas a firmar aquí en la parte en que los dividiste y vas a tomar el cable de esta forma. Asegúrate de afirmar esta división y empieza a estirar el cable. Sin soltar esta parte del medio, vas a girar todo tu tejido en 90 grados, de manera de tener puntos en la parte de arriba y puntos en la parte de abajo. Para que no te estorbe, toma la hebra que te sobró al urdir puntos y tráela hacia adelante. Y la hebra con la que venías tejiendo, déjala hacia atrás. Mueve todos tus puntos de la parte de arriba hacia el palillo. Guíate por esta división para orientar bien tus puntos y que no se tuerzan como está sucediendo acá. Así que voy a ir acomodándolos siguiendo la orientación de estos puntos de acá, de manera de dejar todas estas vueltecitas mirando hacia la parte de abajo. Así. Y acomoda tus puntos lo más cerca que puedas de la punta de tu palillo, con mucho cuidado de que no se te vayan a salir. Vas a repetir lo mismo en los puntos de la parte de abajo, pero esta vez estas vueltecitas tienen que estar mirando hacia arriba. Vas a tener algo así. Tus puntos se están enfrentando entre sí y esto nos indica que los puntos no están torcidos y podemos unirlos en redondo. Para el siguiente paso, vas a tomar el primer punto que urdiste y lo vas a mover desde el palillo de arriba hacia el palillo de abajo. Puedes ayudarte con otro palillo, con una aguja o con un crochet, pero en este caso yo simplemente lo voy a tomar con mis uñas y voy a afirmar el punto que sigue con mucha fuerza para que no se vaya a salir por accidente. Luego este punto
lo voy a colocar en el palillo de abajo. Desliza ligeramente tu palillo de arriba para que los puntos de arriba no se vayan a salir por accidente. Ahora, lo siguiente que vas a hacer es tomar el último punto que urdiste, este punto extra, que conecta con tu ovillo. Así que puedes estirar este punto todo lo que quieras y vas a pasar esta hebra por encima del palillo de abajo. Así, de manera que quede entre medio del palillo de arriba y el de abajo. Una vez tengas esto así, vas a poder estirar la hebra que conecta con tu ovillo y este punto se va a comenzar a cerrar. Y así tendrás unido tu tejido en redondo. Para trabajar con Magic Loop, vamos a girar todo esto de manera que los puntos que teníamos arriba pasen a estar al frente y que los puntos que estaban abajo pasen a estar por detrás. Una vez que esto esté así, vas a tomar el palillo de atrás y a deslizarlo. Tus puntos de la parte de atrás van a irse deslizando uno a uno hacia el cable. Y este palillo va a quedar libre para poder tejer la primera mitad de los puntos. Así que estíralo y anda girándolo hasta que tenga la posición correcta. Para tejer el punto elástico en redondo, vas a intercalar un derecho y un revés hasta el final. Para tejer el punto derecho, introduce tu palillo derecho desde adelante hacia atrás de este primer punto. Toma la hebra, tráela hacia adelante y ya tendrás tu primer punto derecho. Para tejer el punto revés, trae la hebra hacia adelante, introduce tu palillo desde atrás hacia adelante por el siguiente punto y envuelve la hebra en tu palillo desde adelante hacia atrás por encima de esta forma. Luego lleva la hebra hacia atrás y tendrás formado tu punto revés y continúa intercalando un punto derecho y un punto revés hasta llegar al final. Los voy a repetir una vez más. El punto derecho se trabaja desde adelante hacia atrás y traes la hebra desde atrás hacia adelante. Y el punto revés se trabaja desde atrás hacia adelante y llevas la hebra desde adelante hacia atrás. Nuevamente, intercalas un punto derecho con un punto revés. Un punto derecho y un punto revés. Y así vas a repetir para tejer el punto elástico en redondo. Cuando estés llegando al final, si es que necesitas cambiar un punto de una parte hacia la otra, en este caso tenía una cantidad impar de puntos en esta parte y quiero terminar con un revés para no confundirme, así que este punto de acá me está sobrando. Lo que voy a hacer es que voy a estirar el palillo de a poco hasta llevar este punto al cable y voy a tener sumo cuidado de que el cable no esté en una posición extraña o que se esté doblando demasiado para no arruinarlo. Y voy a ir estirando con cuidado de a poco hasta que el punto pasa al otro lado. Para tejer los puntos del otro lado, una vez que hayas terminado de tejer la primera mitad de los puntos, te darás cuenta que tienes un palillo libre y un palillo con puntos. Y necesitas ahora trabajar los puntos que quedaron en la parte de atrás. Así que vas a girar todo tu tejido. Vas a deslizar estos puntos que están en el cable hacia el palillo que te quedó disponible, estirando de esta forma. Y lo que me gusta hacer aquí es comenzar a girar ligeramente el palillo hacia adelante y hacia atrás para que los puntos se vayan acomodando sin tener que generar esta fuerza, porque de repente puede suceder que los puntos salgan del palillo. También voy a tomar la hebra con la que estoy trabajando y la voy a mover de esta forma para que no me estorbe y voy a continuar deslizando uno a uno todos los puntos que estaban en el cable
hasta que pasen al palillo. Puede suceder que este último punto quede un poco más apretado que el resto, pero eso es normal. Una vez que tengas todos los puntos que tienes que tejer ahora en el palillo, vas a tomar el palillo que quedó en la parte de atrás y lo vas a deslizar para que quede libre, y a su vez los puntos que estaban en la parte de atrás van a pasar al cable. Así que desliza este palillo de atrás y gíralo hasta que tenga la posición que necesitas para continuar tejiendo. Algo que tienes que tener en cuenta es que al momento de tejer el primer punto de la segunda mitad, no debes apretar el último punto que tejiste, porque esto va a hacer que este punto tome el tamaño del cable, y el cable tiende a ser más delgado que el palillo, entonces este punto se va a apretar demasiado. Lo que debes hacer para que no te quede una separación en el tejido cuando estás cambiando de la parte de adelante a la parte de atrás es juntar manualmente el último punto que tejiste con el primer punto de la segunda mitad que debes tejer ahora. Así que lo que voy a hacer es tomar el cable y acercarlo de esta forma. Luego voy a tejer este primer punto y de esta forma evito que me queden separaciones muy notorias entre la parte de adelante y la parte de atrás. Y ya puedo seguir tejiendo de manera normal. Cuando la hebra con la que estás trabajando queda del mismo lado que la hebra que te había sobrado en un comienzo, significa que acabas de terminar de tejer una vuelta. Puedes colocar un marcador de puntos también para indicar el inicio de cada vuelta, pero a mí me gusta guiarme con esta hebra que me sobró desde un comienzo. Asegúrate de estar contando tus vueltas completas y no de estar contando una mitad como si fuera una vuelta terminada. Cada vez que termines de tejer una mitad, vas a repetir los mismos pasos. Giras tu tejido, deslizas los puntos que debes tejer, estos que están en el cable, hacia el palillo que te quedó libre. Y los puntos que acabas de tejer, estos que están en el palillo de atrás, los deslizas al cable para poder liberar este palillo y puedes seguir tejiendo. Cuando termines la primera vuelta, para continuar tejiendo en punto elástico, asegúrate siempre de tejer puntos derechos encima de puntos derechos y puntos reveses encima de puntos reveses. Y esto lo vas a repetir la cantidad de vueltas que necesites. En este caso, para este diseño en particular, tengo 3 centímetros de alto. Ahora vas a duplicar todos tus puntos tejiéndolos por el frente y por detrás. Para tejer un punto por el frente y por detrás, vas a tejer un derecho, pero no lo vas a sacar del palillo izquierdo. Cuando tengas tus hebras así, vas a llevar tu palillo hacia la parte de atrás y vas a tomar la hebra trasera de este punto que acabas de tejer, de esta forma, y lo vuelves a tejer en derecho. De esta forma, de un punto habrás sacado 2 puntos. Nuevamente, teje este punto en derecho y sin sacarlo del palillo izquierdo, lo vas a trabajar por la hebra trasera y lo tejes en derecho. Ahora sí, lo puedes retirar del palillo izquierdo y tienes 2 puntos provenientes de 1. Nuevamente, tejes este punto por la hebra de adelante y sin sacarlo del palillo izquierdo, lo vas a tejer por la hebra de atrás. Y de un punto tendrás 2 puntos. Repite todo esto hasta el final. Vas a tejer el primer punto con el color nuevo y siempre que cambies de color teje una vuelta completa en derecho. Luego toma esta hebra que quedó y la vas a pasar por debajo de tu hebra del color anterior, así. Luego la vas a traer hacia arriba y la vas a pasar por encima de esta hebra con la que vas a continuar tejiendo. Después, toma esta hebra
y llévala hacia atrás. Teje un derecho más y vuelve a rodear esta hebra, pero esta vez solamente por encima de la hebra con la que estás tejiendo. Y repite esto una vez más. Tejes un derecho más y tomas esta hebra corta y la rodeas por encima de la hebra con la que estás tejiendo. Y ya con esto puedes continuar tejiendo con tu color nuevo. Cambia a tus palillos más gruesos. Duplica una vez más todos tus puntos tejiéndolos por el frente y por detrás. Ahora vas a hacer el siguiente diseño. Teje 2 derechos juntos 3 veces. 2 derechos juntos. 2 derechos juntos. Y 2 derechos juntos. Después vas a tejer una lazada y un derecho 5 veces. Lazada, un derecho. Lazada, un derecho. Lazada, un derecho. Lazada, un derecho. Y lazada y un derecho. Después vas a hacer una lazada más y después vas a hacer 3 disminuciones hacia la izquierda. Desliza un punto, desliza el siguiente y téjelos juntos por la hebra trasera. Una, desliza, desliza y téjelos juntos por la hebra trasera. 2, desliza, desliza y téjelos juntos por la hebra trasera. Y 3. Luego vas a tejer un revés y a repetir todos estos pasos hasta llegar al final. En la vuelta 2 vas a tejer 17 derechos y después vas a tejer un revés. Y vas a repetir todos estos pasos hasta llegar al final. Repite la vuelta 1 y 2 una vez más. Para cerrar puntos y que no te quede un cierre muy apretado, comienza tejiendo 2 derechos. 1, 2. Luego toma el primer punto que tejiste y pásalo por encima del segundo sin sacar el segundo punto. Así. Y antes de continuar con el cierre, suelta ligeramente la hebra para tener un punto más alargado. Después teje otro derecho y vas a volver a pasar el primer punto por encima del segundo y a estirar ligeramente la hebra para tener un punto más alargado. Esto va a permitir que el cierre no quede tan ajustado. Teje otro punto, cierra el primero por encima del segundo y suelta ligeramente la hebra. Teje otro punto, cierra el primer punto por encima del segundo y suelta ligeramente la hebra. Y así vas a repetir hasta llegar al final. Cuando debas levantar puntos para continuar con la siguiente sección, vas a ir levantando los mismos puntos que habías terminado de tejer con el color 1, pero por el lado revés, de manera de que este vuelito quede hacia la parte de afuera. Entonces, por el lado revés, vas a ir mirando dónde es que debes levantar estos puntos. Si es que estás usando un mohair así de peludito como el mío, puede que te cueste un poco identificar dónde es que debes levantar los puntos. Así que vamos a hacerlo con paciencia. Mi hebra está aquí, así que voy a comenzar a levantar puntos desde aquí en adelante. Y voy a ir tomando la hebra de esta forma y levantando uno a uno todos estos puntos. Introduzco mi palillo en el siguiente punto, tomo la hebra y la voy a traer hacia adelante. Así.
Luego avanzo hacia el siguiente punto. Introduzco mi palillo. Tomo la hebra y la traigo hacia adelante. Y así voy a continuar por todo este borde, levantando todos los puntos que estaban hechos con el color principal de esta forma, hasta llegar al final. Una vez que tengas levantados todos tus puntos, vas a continuar tejiendo en redondo, en punto jersey. Continúa hasta que toda esta sección mida 9 centímetros de alto. A medida que vayas avanzando, tu tejido se va a estirar más y más y más y vas a poder estirarlo a lo largo de todo el cable y de los palillos. De esta forma vas a poder continuar tejiendo en redondo sin necesidad de hacer cambio de cable o de palillos. Cuando ocurra esto, te recomiendo que coloques un marcador de puntos en el palillo para que quede entre medio del último punto y del primer punto de la siguiente vuelta, y así sepas cuál es el comienzo de todas tus vueltas. Cuando debas hacer disminuciones, te recomiendo que retires el marcador que indica el inicio de cada vuelta y que coloques uno de estos marcadores con gancho en el tejido, así, para recordar cuál es el comienzo de cada vuelta. Luego vamos a llevar todos los puntos al cable y trabajar de esta forma, dejando el excedente de cable al comienzo de cada vuelta, y a medida que vayamos disminuyendo más y más vueltas, vas a tener cada vez menos puntos y vas a poder volver a trabajar con Magic Loop eventualmente. Para este diseño en particular, vas a dividir la cantidad de puntos que tienes en 12 secciones iguales. Y vamos a disminuir un punto por cada una de estas secciones. En mi caso, voy a trabajar con 12 secciones de 15 puntos cada una. Voy a tejer en derecho 13 puntos, cosa de dejar los últimos 2 puntos para hacer la disminución. Tejí 13 derechos y ahora los siguientes 2 puntos que corresponden al punto 14 y 15 los voy a tejer juntos. Los voy a traer un poco más cerca de la punta para que se haga más fácil. Voy a introducir el palillo así y a la vez lo estoy llevando hacia la parte de atrás para tomar la hebra y traerla hacia adelante. Estoy pasando la hebra a través de los 2 puntos al mismo tiempo y los voy a sacar juntos del palillo izquierdo. Y voy a obtener esto. El punto que está hacia la izquierda va a pasar por encima del punto que está más hacia la derecha y a medida que vaya avanzando se va a formar una línea de disminuciones. Voy a repetir todos estos pasos hasta llegar al final. Cuando hayas terminado la vuelta de disminuciones, vas a tejer 2 vueltas en punto jersey sin hacer ninguna disminución. Cuando hayas terminado las 2 vueltas en punto jersey, vas a volver a hacer otra vuelta de disminuciones. Esta vez vas a tener un punto menos en cada una de tus secciones, así que vas a tejer un punto menos en derecho antes de llegar a donde debes hacer la siguiente disminución. En mi caso, originalmente tenía 15 puntos en cada una de estas secciones, pero como ya hice una disminución, ahora tengo 14 puntos. Debo llegar a 2 puntos antes del final de esta sección, así que voy a tejer 12 derechos. Y después voy a tejer los siguientes 2 puntos juntos. Tejo los 2 puntos juntos de esta forma. Y a medida que vaya avanzando se va a ir notando mucho más marcada la línea de disminuciones. Así que ahora voy a repetir todos estos pasos hasta el final y voy a continuar intercalando una vuelta de disminución con 2 vueltas en punto jersey hasta que me queden 5 puntos en cada una de estas secciones. Tengo 5 puntos por sección y ahora puedes notar muy claramente la línea de disminuciones. Lo siguiente que voy a hacer es intercalar una vuelta de disminución con solo una vuelta en punto jersey. Esta vez ya no van a ser 2 vueltas en punto jersey, sino que va a ser solo una. Ahora me corresponde una vuelta de disminución. Así que voy a tejer 3 derechos, 1, 2, 3 y 2 derechos juntos. Voy a repetir todo esto hasta el final y después voy a intercalar con una vuelta en punto jersey.
Y voy a continuar haciendo las disminuciones de esta forma hasta quedar con 12 puntos en total a lo largo de toda la vuelta. Voy a cortar mi hebra dejando un excedente, lo suficiente para poder esconder esta hebra después. Voy a tomar una aguja de lana y la voy a enhebrar de esta forma. Tomo la hebra y la coloco por encima del ojal de esta forma. La voy a apretar y a deslizar. Con esto se genera un doblez que puedo introducir muy fácilmente en el ojal y enhebrar la aguja. Para cerrar los últimos puntos, voy a llevar la mitad de los puntos a la punta del palillo y voy a comenzar a deslizarlos uno por uno, pasando la aguja a través de ellos. Así. Luego voy a estirar, pero sin apretar tanto todavía. Y voy a girar esto y a deslizar todos estos puntos al otro extremo. Y voy a repetir lo mismo. Voy a ir pasando la aguja a través de todos estos puntos y los voy a ir deslizando fuera del palillo al mismo tiempo. Voy a estirar la hebra, pero todavía no voy a apretar. Para que quede un poco más firme, voy a pasar la aguja una vez más a través de todos los puntos, así, con sumo cuidado de no estar partiendo la hebra. 4, eran 12 puntos en total. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora sí, que pasé mi hebra 2 veces a través de todos los puntos, voy a estirar la hebra con sumo cuidado de que no se me vaya a cortar. Esta parte hay que hacerla con firmeza, pero con cuidado. Así, hasta que ya no la puedas estirar más. Y vamos a introducir la aguja por el centro de este cierre hacia el lado revés. Así. Y por el lado revés vamos a estirar y a esconder la hebra. Y así queda listo el cierre. Para la siguiente parte vas a imprimir la plantilla que viene en tu patrón y a recortar el tamaño de corazón según la talla que estás tejiendo. Para esta parte es importante que tu boina esté bloqueada. Coloca la plantilla sobre la boina y acomódala hasta que estés contenta con la posición del corazón. Puedes dibujar el contorno de la plantilla, pero lo que voy a hacer va a ser bordar el contorno de esta plantilla para no dejar marcas. Y te recomiendo que coloques alfileres en tu plantilla para que no se mueva en este paso. Yo usé estos alfileres de gancho que son como marcadores para afirmar mi plantilla al tejido. Y ahora voy a comenzar a dibujar la silueta de la plantilla con un trozo de hilado de descarte. Voy a comenzar en la parte de abajo y voy a ir tomando puntadas cortas, así. Y contorneando toda esta silueta. Voy a tratar de que mis puntadas sean lo más cortas posibles para que al momento de levantar puntos después pueda ver una línea bien marcada en donde tengo que levantar mis puntos. Me quedó algo así. Toma tus palillos pequeños y tu hilado de color 2 y vas a ir levantando puntos alrededor de todo este borde que dibujaste. La cantidad de puntos que levantes va a depender mucho del grosor de tu hilado, pero es importante que sea un múltiplo de 9 más un punto adicional. Voy a comenzar por esta parte y voy a introducir mi palillo de forma de tomar una hebra horizontal, algo así. Luego voy a tomar mi hebra del color contrastante y la voy a traer hacia adelante. Esta parte cuesta un poco, así que hazlo con harta paciencia. Así. Y aquí tú vas a decidir si es que quieres levantar tus puntos más juntos o más separados. Recuerda que lo importante es tener una cantidad múltiplo de 9.
voy a levantar esta siguiente hebra, así, y a tomar mi color contrastante y levantar mi segundo punto. Y voy a repetir esto a lo largo de toda esta silueta que dibujé, levantando puntos. Así. Hasta llegar a la mitad del corazón que dibujé. Vamos a trabajar esto por mitades. Mi sugerencia es ir levantando 2 puntos cada 3 puntos que veas en el tejido. Yo levanté 55 puntos en total y se ve algo así. Ahora toma el hilado que usaste para bordar el corazón y retíralo porque ya no lo vas a necesitar más. Ahora vas a duplicar todos tus puntos, tejiéndolos por el frente y sin sacar el punto del palillo izquierdo, lo vas a tejer por la hebra de atrás, así. Y vas a terminar esta sección con el doble de puntos. Estamos trabajando por el lado derecho. Así, y repite hasta llegar al final. Por el lado revés vas a tejer un derecho y 17 reveses hasta llegar a un punto antes del final. Y ese punto lo vas a tejer en derecho. Ahora vas a volver a repetir los mismos pasos que hiciste en el borde encaje al principio de la boina, tejiendo la misma repetición por el lado derecho y repitiendo la fila anterior por el lado revés 2 veces en total. Después vas a cerrar tu borde de la misma forma en que hiciste al comienzo de la boina. Te va a quedar así y ahora tienes que repetir los mismos pasos por el otro lado, pero esta vez comienza levantando tus puntos desde arriba hacia abajo. Va a quedar así y ahora solo debes coser los extremos para darle mejor forma. Uní los extremos de esta forma. Arriba intenté darle una forma un poco más redondeada. Y antes de bloquear esta parte voy a dibujar nuevamente el borde con un crochet y con el mismo material que usé para tejer esta parte. Voy a comenzar desde acá abajo y voy a introducir mi crochet así. Luego voy a tomar mi hebra por el otro lado, con sumo cuidado de no estar tomando la pretina, o si no, esto no va a poder ser utilizado. Así. Y ahora voy a ir dibujando el contorno. Introduzco el crochet, tomo la hebra, la traigo hacia adelante y la voy a pasar por la primera hebra, así. Y voy a ir definiendo mejor el contorno de este corazón. Así, voy a darle toda la vuelta. Así quedó el corazoncito. Se nota mucho mejor la forma. Y ahora solo queda bloquear esta parte. Para el lacito vas a tomar tu hilado de color contrastante y vas a urdir la cantidad de puntos que desees. Yo voy a hacer 20 puntos. Comienzo con un punto deslizado, que cuenta como mi primer punto. 2, 3 y asegúrate de dejar una separación entre un punto y otro. Así, hasta tener 20. Y luego vas a tejer en punto jersey hasta que tengas un rectángulo que mida aproximadamente unos 30 centímetros. El tamaño del lacito es a elección. En este caso yo comencé con 20 puntos, pero puedes hacer más o menos puntos dependiendo del grosor que quieras tu lacito. Y lo mismo con el largo, puedes hacerlo más largo o más corto dependiendo de qué tan grande quieras tu lacito. Cuando tengas un rectángulo lo suficientemente largo vas a cerrar tejiendo 2 derechos y pasando el primero por encima del segundo. Y me aseguro de dejar el segundo punto un poco más suelto para que el cierre no quede tan apretado.
y así voy a continuar hasta el final. Para darle la forma al lacito te recomiendo primero que bloquees este rectángulo, cosa de que no se enrolle tanto, así como este. Y puedes darle la forma como lo desees. Puedes estirar esto y amarrarlo sobre sí mismo hasta obtener un lacito pequeño. O en caso de que este paso sea un poco difícil, puedes simplemente coserlo al medio y darle la forma del lacito. Por ejemplo, voy a estirar esto así y le voy a dar esta figura. Y simplemente voy a coser esta parte de al centro con un trozo más de este mismo hilado. Primero lo voy a amarrar para ver si es que me gusta la forma. Algo así. Y hay que ir acomodando hasta que tengas el lacito del tamaño que prefieras. Terminé mi lacito y lo cosí al centro de la boina con una costura bastante sencilla. Y así queda esta parte. Si lo deseas, puedes dejar tu boina hasta aquí. O puedes continuar y hacer las orejas. Toma tu color principal y deja un pequeño excedente. Vas a tomar tus palillos grandes y a tomar ambas hebras de esta forma. De la misma manera que las tomarías para hacer el urdido de hebra larga, pero ahora vamos a usar otra técnica que se llama Judy's Magic Cast On. ¿Qué se hace así? Vamos a tomar el palillo, lo vamos a introducir en el centro de este espacio y vamos a tomar la hebra de esta manera para formar un primer punto que está cruzado. Luego vamos a tomar el otro palillo, así, y los vamos a colocar de esta forma. Con la hebra de arriba, que es la que conecta con nuestro ovillo, vamos a urdir puntos en el palillo de abajo. Y con la hebra de abajo que dejamos en un principio, vamos a urdir puntos en el palillo de arriba. Como ya tengo un punto en el palillo de arriba, ahora necesito urdir un punto en el palillo de abajo. Voy a tomar la hebra que está en mi dedo índice y la voy a traer hacia abajo. Luego la voy a envolver en el palillo de abajo y a sacar por el centro de ambos palillos. Debe quedar así. Ahora voy a repetir algo similar con la hebra de abajo en el palillo de arriba. Voy a tomar la hebra que está en mi pulgar y esta vez la voy a colocar en el centro de ambos palillos y a rodearla por el palillo de arriba. Así. Y vamos a repetir estos pasos, envolviendo la hebra de arriba en el palillo de abajo y envolviendo la hebra de abajo en el palillo de arriba. Tienes que asegurarte de que estás envolviendo la hebra siempre de esta forma. Pasa por debajo del palillo y luego por encima del palillo. Así, tanto en el palillo de abajo como en el palillo de arriba. Al principio puede ser un poco enredado, pero una vez que lo aprendes ya se hace mucho más sencillo. Así que vas a ir repitiendo esto hasta que tengas en total 20 o 30 puntos, dependiendo del tamaño de orejas que estés tejiendo. En este caso, yo voy a seguir hasta tener 20 puntos en total porque quiero hacer unas orejas pequeñas. Pero tú puedes hacer el tamaño que desees. Tengo ya mis puntos, en este caso tengo 20 y tengo 10 arriba y 10 abajo. Vamos a girar todo esto de esta forma. Así. Y a soltar las hebras. Vas a seguir trabajando solo con la hebra que conecta con tu ovillo y la otra hebra la vas a soltar. Toma el palillo de abajo y estíralo así para poder llevar los puntos que están abajo al cable y poder trabajar con Magic Loop. Vamos a comenzar tejiendo 2 vueltas en punto jersey. Luego gira tu tejido, lleva los puntos que están en el cable hacia el palillo que quedó libre, con cuidado de que no se salgan, y los puntos que acabas de tejer, llévalos al cable, de esta forma. Cuando llegues nuevamente a donde está esta hebra corta que nos sobró en un comienzo, habrás terminado recién una vuelta. Como estoy del lado contrario, significa que recién llevo la mitad de la vuelta, así que debo continuar tejiendo en derecho hasta llegar al final de esta vuelta. Ahora sí, llegué a donde está esta hebra corta y llevo recién una vuelta. Voy a trabajar una vuelta más, pero esta vez esta hebra que me sobró en un principio voy a intentar que vaya quedando en la parte del centro de este tejido. Así que te recomiendo que vayas colocando un marcador de puntos para que sepas cuál es el comienzo y el final de cada vuelta. Terminé mi segunda vuelta y voy a colocar un marcador para no
olvidarme de cuál es el comienzo de cada vuelta. Prefiero colocar el marcador directamente en el tejido de esta forma. Y a medida que vaya avanzando lo voy a ir moviendo cada vez más arriba. Ahora toca hacer una vuelta de aumentos. Primero teje 2 derechos. 1, 2. Luego vas a hacer un aumento levantado hacia la izquierda. Levanta la hebra que está 2 vueltas por debajo de este punto que acabas de tejer. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Y levántala hacia la izquierda. Luego teje esta hebra por la parte de atrás y así está hecho tu aumento. Luego vas a tejer en derecho hasta 2 puntos antes de la mitad. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando estés a 2 puntos antes de la mitad, vas a hacer un aumento levantado, pero esta vez hacia la derecha. Levanta el punto que está una vuelta por debajo del siguiente punto, vendría siendo esta hebra, y la debes levantar hacia la derecha. Coloca esta hebra en el palillo izquierdo y téjela por la parte de adelante. Y así está tu aumento con inclinación hacia la derecha y finaliza tejiendo 2 derechos. Aquí tenemos 2 aumentos de este lado. Vas a repetir todo esto por el otro lado y luego vas a repetir 2 o 4 veces más la vuelta de aumentos, dependiendo de la talla que estés tejiendo. Yo estoy haciendo las orejas pequeñas, así que voy a hacer la vuelta de aumentos 2 veces más. Cuando termines los aumentos, vas a hacer una vuelta más en punto jersey hasta el final. Y a medida que vayas avanzando, vas a tener cada vez más esta forma que parece como la punta de un calcetín. Así que puedes tomar esta hebra que sobró en un comienzo y esconderla en el centro del tejido, así, para que no te estorbe. Ahora vas a volver a hacer una vuelta de aumentos. Primero 2 derechos, luego un aumento levantado hacia la izquierda, tomando esta hebra que está acá y tejiéndola por la parte de atrás. Luego teje en derecho hasta 2 puntos antes de la mitad. Levanta esta hebra de acá hacia la derecha, colócala en el palillo izquierdo y téjela por el frente y terminas con 2 derechos. Repite todo esto en el otro lado y luego vas a ir intercalando una vuelta de aumentos y vueltas en punto jersey según la talla que estés tejiendo hasta que tengas en total 40 o 58 puntos, dependiendo de si estás haciendo orejas grandes o si estás haciendo orejas pequeñas. En mi caso, que estoy haciendo las orejas pequeñas, luego de esta vuelta de aumentos, tengo que tejer 3 vueltas en punto jersey, después aumentar una vez más y tejer 10 vueltas en punto jersey. Para las orejas grandes, después de esta vuelta de aumentos, debes tejer 2 vueltas en punto jersey, luego aumentar nuevamente y tejer 3 vueltas más en punto jersey. Solo para las orejas grandes, cuando tengas 58 puntos, vas a volver a aumentar una vez más y después trabajar 22 vueltas de punto jersey. Te recomiendo que para esta parte vayas siguiendo las instrucciones escritas que están en tu patrón. Cuando termines las repeticiones, vas a comenzar con las disminuciones. Primero teje 2 derechos. Después vas a hacer una disminución con inclinación hacia la izquierda, deslizando un derecho, luego deslizas otro, de manera de cambiarle la orientación a estos puntos. Se devuelven y se tejen juntos por la hebra trasera. Luego trabaja en derecho hasta 4 puntos antes de la mitad de esta vuelta. Y cuando estés a 4 puntos antes de la mitad, trabaja 2 derechos juntos. Y finaliza tejiendo 2 derechos. Vas a repetir todo esto por el otro lado y después vas a tejer
en punto jersey la cantidad de vueltas que indica según la talla que estás tejiendo. En mi caso, como estoy haciendo la oreja pequeña, cuando termine la vuelta de disminuciones voy a tejer 8 vueltas en punto jersey. Para las orejas grandes son 11 vueltas. Y vas a repetir una vuelta de disminuciones y vueltas en punto jersey hasta que tengas nuevamente 20 o 30 puntos en total en tus palillos. Cuando hayas terminado de hacer todas las repeticiones, vas a cerrar tu tejido tejiendo 2 derechos y pasando el primero por encima del segundo hasta llegar al final. Así. No importa si es que queda un poco apretado, ya que las orejas no son funcionales, sino que solo son decorativas. Así que este cierre al final lo vamos a coser a la boina. Así que continúa haciendo esto hasta el final. Cuando termines, corta tu hebra. Estira el último punto y con ayuda de una aguja esconde la hebra de esta forma. Para que no quede esta separación, introduce la aguja en el primer punto que cerraste, desde adelante hacia atrás, tomando 2 hebras, y luego vuelve a introducir la aguja en el punto desde donde proviene esta hebra. Así. Y así evitas esta separación en el tejido. Ahora ya puedes esconder esta hebra por el lado revés. Así, siguiendo el diseño de punto jersey, tomando 2 hebras y moviéndote un poco hacia la derecha, luego toma 2 hebras más hacia abajo, tienen que ser en forma diagonal y vas a ir moviéndote cada vez un poco más hacia la derecha y tomando siempre 2 hebras en diagonal. Y así hasta que escondas una buena cantidad de esta hebra y puedes cortar el excedente. Para hacer el borde de las orejas, te recomiendo que bloquees primero tu oreja y con tu palillo pequeño vas a levantar puntos por todo el borde. En esta parte, la cantidad de puntos que debes levantar es 1 cada 2 vueltas. Así que voy a tomar mi hilado, voy a dejar un pequeño excedente y voy a ir levantando puntos de esta forma. Yo voy a levantar puntos aquí y voy a introducir mi palillo en esta hebra. Voy a tomar mi color contrastante y a levantar un punto. Me voy a saltar el siguiente punto y voy a introducir mi palillo en el que sigue y a levantar otro punto. Me salto el siguiente y levanto otro punto y así sucesivamente hasta llegar a esta parte de acá. Cuando llegues a esta parte en donde habías comenzado la oreja, toma tu palillo y estíralo para que estos puntos que ya levantaste queden en el cable. Deja un pequeño excedente de cable para que sea más sencillo levantar esta parte de acá. Y ahora vamos a levantar un punto por cada uno de estos puntos que veamos. Para esta parte vamos a tomar las hebras de forma horizontal. Es decir, así. En vez de tomar este punto por el costado, así, vamos a tomar una hebra de forma horizontal y a levantar un punto. Así. Y repetimos lo mismo con el siguiente y con el siguiente y así sucesivamente hasta llegar a esta parte y después repetimos lo mismo que hicimos de este lado por el otro borde, levantando un punto cada 2 vueltas hasta que lleguemos al otro extremo. Vas a tener algo así. Y ahora vamos a volver a tejer el punto encaje. Y aquí vas a volver a repetir lo mismo que
en la parte de punto encaje del corazón. Cuando termines de hacer las repeticiones, cierra el borde asegurándote de usar un cierre un poco suelto o elasticado para que esto pueda dar estas vueltecitas así. Y cuando termines, deja una hebra bastante larga para poder coser la orejita en tu boina. Repite todos estos pasos para hacer la segunda oreja y cuando las tengas, las vas a coser en la parte inferior de la boina. Puedes escoger si es que quieres coserlas justo en el borde o si es que quieres coserlas un poco más adentro. Depende mucho del gusto de cada una. Y este es el resultado final. En esta boina traté de coser las orejas un poco más hacia adentro. En cambio, en esta otra boina de acá, cosí las orejas justo en el borde. Y la costura que hice fue muy sencilla. Traté de usar una costura invisible. Y por el lado revés, escondí todas las hebras. Ahí se nota un poco. El patrón completo de esta boina está en Etsy, en el link que te dejo en la descripción. O también lo puedes encontrar en mi Patreon, en donde seguiré subiendo más patrones y videos paso a paso. Espero que te haya servido mucho este tutorial y que tejas una boina con orejitas de conejo.